Y vamos al primer tema del día. El 70% de las mujeres mayores de 20 años en el mundo padecen sobrepeso u obesidad. Además, existen evidencias de que parte de los casos son transgeneracionales. Los problemas de peso en los hijos son producto de madres que en el embarazo tuvieron dieta desequilibrada. Te presento la nota y regresamos a platicar con nuestro invitado. La obesidad es mucho más que el exceso de grasa acumulada por una mala alimentación y por el sedentarismo. Es una enfermedad multifactorial de la que aún falta mucho por saber y que tiene efectos en cadena en la química del organismo que incluso causa daños de generación en generación. El 70% de las mujeres mayores de 20 años en el mundo padecen sobrepeso u obesidad. Además, existen evidencias de que parte de los casos son transgeneracionales. Los problemas de peso en los hijos son producto de madres que en el embarazo tuvieron dieta desequilibrada y rica en grasas. Sin embargo, también los impactos en la temperatura, en el ADN y en las bacterias que viven en el intestino son algunas consecuencias de vivir con más peso del adecuado. En los últimos años se ha descubierto que existen otros factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades metabólicas, como la exposición a ciertos contaminantes ambientales, que es el caso del arsénico, que aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2. A veces tener una dieta balanceada no es la mejor recomendación, ya que no todos asimilamos por igual los nutrientes según nuestra base genética. Es decir, asimilamos de forma diferente las proteínas, los hidratos y las grasas. Por lo tanto, si conocemos dicha información genética, podría recomendarse a cada persona que limitara en mayor o mayor medida la ingesta de dichos nutrientes. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que un estilo de vida físicamente activo y una dieta saludable se asocia con una reducción del 40% de la predisposición genética a la obesidad. La mejor recomendación que te podemos ofrecer es que consultes a un experto para que él sea quien te elabore un plan nutricional personalizado, en el que te explique lo que realmente necesite tu cuerpo diariamente para facilitarte la pérdida de peso o el mantenimiento de un peso saludable, evitando caer así en la obesidad. Importante el tema, sobre todo si consideramos que los niveles de sobrepeso y obesidad en nuestro país están muy elevados, por arriba del 70%, que nos pone en los nada gratos primeros y segundos lugares a nivel mundial de sobrepeso y obesidad en adultos y en sobrepeso y obesidad infantil. Pero ¿qué tiene que ver la genética? ¿Por qué es tan importante el factor genético para que si un padre, una mamá tienen sobrepeso y obesidad, esto pueda ser directamente llevado a los hijos? ¿O qué hay de los estudios genéticos que nos pueden ayudar precisamente para reducir de peso? Para eso hemos invitado aquí al especialista y agradezco se encuentra aquí en el estudio de Código Salud, el doctor Mauricio Di Silvio López. Él es cirujano general y de aparato digestivo, especialista en trasplante de riñón e hígado por el Departamento de Cirugía de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania de los Estados Unidos. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Código Salud. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. ¿En qué momento el factor genético está, con una base importante, para que un adulto pueda transferir a través de los genes a las futuras generaciones este riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, doctor? Creo que lo más importante es que es la combinación de los genes de la mamá y del papá los que pueden hacer al espermatozoide el crear esta tendencia a la obesidad o no. ¿Potencializan el riesgo entonces? Puede potencializar, o en algunas ocasiones el padre tiene el riesgo y la mamá no lo tiene, se puede silenciar y tener una vida completamente anormal. No es una sentencia de ser hijo de papás gordos que yo tenga que ser gordo. Que necesariamente el hijo tenga que ser gordo. No, una parte es genética y la otra parte es ambiental. En los estudios que hacemos nosotros vemos cuál es la parte genética, que es la que podemos conocer, pero la parte ambiental son los hábitos alimenticios, es la familia, cómo cocina la mamá, a qué horas comemos, cuánto tiempo pasamos en ayuno, qué es el tipo de alimentos que estamos tomando, hacemos o no hacemos ejercicio y qué tipo de ejercicio podemos hacer. Entonces, definitivamente, si hay un factor genético que nos pone en factor riesgo, de riesgo de manera general. Es como en alguna ocasión nos decían, ya por ser latinos y más por ser mexicanos, también hay un factor que predispone la aparición de diabetes, por ejemplo. Sí. Lo mismo ocurre para sobrepeso y obesidad. Exactamente, y además van muy ligados todo lo que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico incluye obesidad, diabetes, problemas cardíacos, problemas óseos en articulaciones, sobre todo rodilla, cadera,
Y a través de los estudios de medicina genómica, lo que nosotros podemos hacer es una genética funcional. Cómo están estos cambios dentro del genoma del paciente influyendo en su riesgo para padecer enfermedades. Así es. Y en este tipo de estudios, que es lo más avanzado que se tiene en los últimos tiempos y que además tengo entendido, doctor, que ya en nuestro país se pueden practicar, Sí. ¿cómo son? Es decir, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes podemos ir a hacernos un estudio genético para saber el grado o porcentaje de predisposición y sobre todo tomar medidas preventivas? Es muy interesante la pregunta. En realidad no hay ninguna limitación para quién se lo puede hacer. De hecho, todos los deberíamos de tener, porque hoy en día con 1 mililitro de saliva es suficiente para poder leer aproximadamente 1.800.000 bases, o sea, pedacitos de genes que pueden tener alteraciones y que al final nos arrojan información sobre riesgos a enfermedades, cómo hacer ejercicio, cómo metabolizo los carbohidratos, las proteínas y las grasas, qué medicamentos puedo tomar. Eso es una parte súper importante para los médicos, cómo reacciona uno a ciertos antibióticos, analgésicos, quimioterapia. Estaba escuchando en la introducción el cáncer. Bueno, la farmacogenómica es una realidad del día de hoy. Sí, definitivamente. Y puede uno llegar a una consulta con cualquier especialista con un USB, con toda la información genética de cómo metabolizo todos los antibióticos, antihistamínicos y medicamentos para el dolor. Interesante, doctor, porque además de estar cargando el INE en la cartera, además Ujú. de cargar, por ejemplo, nuestra identificación o podemos cargar la licencia de conducir, ya podríamos traer precisamente esta USB con nuestros datos genéticos para cualquier Exactamente. situación de emergencia o de atención médica regular. Sí. Se la entregamos al doctor y aquí está mi definición genética. Esto Exacto. es lo que soy, para esto estoy, tengo riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué importante, doctor, que sea con una muestra de saliva. Sí, es Y no invasiva. necesariamente de sangre, porque hay No. gente que ni siquiera se hace un estudio por No. miedo al pinchazo, ¿cierto? Exactamente. Son condiciones especiales para poder tomar la saliva. Creo que esto es importante que lo sepa el público. Generalmente lo hacemos en ayunas, porque necesitamos por lo menos 4 horas de ayuno. Entonces a mí me gusta hacerlo en la mañana, temprano. No se pueden lavar los dientes, no pueden utilizar enjuagues bucales, porque todas estas sustancias pueden degradar o modificar el resultado, material, el material genético y tener falsos positivos o falsos negativos. No se puede fumar, no se puede tomar alcohol. Yo le digo a mis pacientes, te sientes incómodo con la boca sucia, trae tu cepillo de dientes y tu pasta y Claro, acabando de tomar la después de muestra. la muestra ya te lavas los dientes. Exactamente. Sin problema. Y ahí tenemos otro factor que es importante. En nuestra boca tenemos muchísimas bacterias, tenemos una flora bacteriana muy importante. Toda la noche está creciendo y entonces antes de tomar la muestra de saliva el paciente se tiene que enjuagar la boca 3 veces con agua purificada para quitar este exceso de bacterias que además puede degradar la muestra de DNA. Claro, por supuesto. Y entonces en un dispositivo especial tomamos 1 mililitro de saliva en el cual le ponemos una sustancia que mantiene el DNA en buenas condiciones para poder expandirlo, porque son las células de dentro de la boca, de la mucosa bucal, que se desprenden y como se podrán imaginar la cantidad de DNA son picogramos. Necesitamos meterlo en un aparato especial para hacer copias y copias y copias para tener la suficiente cantidad de material genético para poder hacer los estudios especiales. Aún así, doctor, ¿se puede practicar un estudio similar con muestra sanguínea? Sí se puede, Sí, se claro. puede. Digo, hay quien, a lo mejor quien tenga la idea de confirmar datos, si es que es así la indicación de los doctores, ustedes los especialistas. Pero ya que sea con saliva, ya es un avance significativo. Se puede hacer desde los niños. Los niños es muy difícil, sobre todo de edades pequeñas, menos de 5 años, no saben escupir. O sea, no podemos tomar. Entonces lo que hacemos es tomar como si fuera un cotonete especial. Se mete en la boca. Y de hecho, si son muy pequeñitos, la paciente más pequeña que le he hecho un estudio de medicina genómica, 9 meses de edad, le quitaron el chupón, le dieron el cotonete ¡Pum! Y lo empezó a chupar y la mamá estaba preocupada porque si es que lo está mordiendo, no importa. Lo que queremos es que las células se queden pegadas y de esta manera podemos tomar Y también además, muestras. diario estamos salivando, ¿no? O sea, sí Diario. hay personas que generan más saliva que otras, lo tengo entendido, pero diario estamos salivando. Diario. En cualquier momento, casi, casi. Exactamente. Y entonces, ¿qué gran ventaja, doctor? Ahora, ¿qué se hace con la muestra?
ya se hacen los análisis propiamente aquí en nuestro país, se tienen que mandar Sí. a laboratorios, cuánto tiempo tardan y sobre Bueno. todo, doctor, cuando se tienen los resultados, ¿cómo se entregan? Perfecto, muy buenas preguntas. En realidad, el proceso de poder tener una buena cantidad de DNA toma aproximadamente entre 20 y 25 días hábiles. O sea, es un proceso en el cual se va reproduciendo al doble, al doble, al doble, al O doble. sea, se multiplica, lo que se hace en el Sí. laboratorio es reproducir la Eh, cantidad de células, No, de qué? material de genético material ya. genético. Sí. Eso es lo que se reproduce. Si nosotros tomamos en el laboratorio el material genético nada más, el núcleo, y esta cantidad de DNA se va haciendo el doble, y el doble, así. y el doble, y así sucesivamente hasta tener una cantidad suficiente. Nosotros le llamamos microarreglos, son paneles especiales que están hechos, por ejemplo, para la población mexicana, para la población europea, para la población negra, para cierto tipo de poblaciones, porque padecemos de enfermedades de tipo genético diferentes. Dentro del estudio que nosotros hacemos está incluido la parte de la ancestría, de dónde venimos. Somos una combinación de genes de todo el mundo, pero ¿de dónde tengo más genes? Muchas veces se puede dar uno cuenta por los apellidos o por el estado, por la física del paciente. Tiene los ojos claros, probablemente tenga genes europeos. Tiene los ojos un poco rasgados, seguramente tiene un porcentaje de orientales. Y cada una de las poblaciones tiene diferentes riesgos a ciertas enfermedades. Esto nos hace únicos en el mundo, porque solamente, por ejemplo, entre usted y yo ahorita la variación es solamente de entre el 3 y el 5% de nuestro material genético, y sin embargo yo tengo un color de pelo diferente, un color de ojos diferente que el que tiene usted, y tengo riesgos a enfermedades Diferentes a los míos. seguramente. Le tengo que hacer su estudio genómico para saber. O parecidos quizá, ¿no? O Habría que ver. parecidos, O habría parecidos. que verlo. Habría que ver ¿Qué es lo definitivamente. importante de saber un riesgo? Que lo puedo prevenir. Yo creo que esto va a ser la base de la medicina preventiva en un futuro. Los niños gordos se van a convertir en niños diabéticos que le van a costar muchísimo dinero al sistema de salud. Si podemos empezar desde pequeños a cambiar los hábitos alimenticios, hacer una dieta personalizada para cada uno de ellos, y el ejercicio, el hecho de salir a correr o levantar pesas, quizás no sea el mejor ejercicio para mí, porque mis genes no van a responder a ese tipo de ejercicio. ¿Y este estudio genético también arroja esa información? Sí, también. Nos dice qué tipo de ejercicio podemos Sí, practicar. y es muy interesante porque hemos tenido pacientes en los cuales, por ejemplo, con dieta y ejercicio habitual, no pueden llegar a su peso ideal. Cuando hacemos el estudio genético, hay un gen que, si está presente, hace que se deposite grasa subcutánea al realizar pesas. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la forma en la cual hace ejercicio este paciente. Y entonces, ¿esta prueba identifica ese gen? Sí, y ¿Es le lo que podemos hace? decir al paciente, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu forma de hacer ejercicio. 60% aeróbico y solamente 40% anaeróbico, que sería al levantar pesas. Porque cada vez que levanta pesas, guarda grasa subcutánea. Al principio, doctor, comentabas que se reproducen las muestras genéticas. Sí. ¿Hasta qué porcentaje se pueden llegar a reproducir para que ustedes obtengan esta información de la persona? Nosotros necesitamos unos cuantos miligramos para poder hacer los estudios genómicos, y en realidad cuando necesitamos, lo hacemos de más porque siempre se guarda en el laboratorio. En el año 2001, que terminó el proyecto del genoma humano, se llegaron a encontrar 3 millones de bases, o sea, 3 millones de pequeñas porciones que nos podían decir algo. No hemos acabado de leer todo lo que dice el genoma un montón, humano. es muchísima información. Muchísimo. Pero con los métodos que tenemos hoy en día, es más o menos lo que nosotros estudiamos, es 1.800.000 bases de pares que nos pueden decir cómo está construido un ser humano y cuáles son sus riesgos, desde bulimia, anorexia, depresión, Todo. enfermedades cardíacas, cáncer gástrico. Es impresionante lo que arroja el genoma humano, ¿eh? Sí. O sea, es una fotografía íntegra desde nuestro interior para dar exactamente información, para tomar medidas de precaución, de prevención, que es lo más importante. Doctor, Claro. le preguntaba, ¿este tipo de pruebas se realizan, se descifran ya en nuestro país o se tienen que enviar a laboratorios No, lo extranjeros? hacemos nosotros. Ya aquí en nuestro país. Nosotros lo hacemos, nosotros extraemos el DNA, la parte de
de expansión del DNA todavía se hace en Estados Unidos, pero se puede hacer aquí en México. Y la interpretación la tiene que hacer un médico, no la hace un técnico, porque el médico conoce la historia clínica del paciente. Claro. Y de esta manera puede ver los factores genéticos contra lo que estoy viendo del paciente y su ancestría. Cómo son sus ancestros, y entonces me puede decir que tiene un riesgo mayor o menor, pongamos por ejemplo a diabetes o a cáncer de pulmón o a cáncer gástrico. Cáncer de colon, por ejemplo, tener un familiar en primer grado con cáncer de colon. ¿El riesgo aumenta? Aumenta mi riesgo para tener cáncer de colon. Entonces se le da a los pacientes su riesgo genético, pero también que comprendan que tienen un riesgo ambiental. ¿Y ambiental qué significa? ¿Qué es lo que como? ¿A qué horas como? No desayuno, no ceno, paso largos periodos de ayuno, soy un sedentario que únicamente utiliza el control remoto. ¿No hace ejercicio? No hago ejercicio. Esos fumo, como carne roja más de 3 veces por semana, por ejemplo, y esos son factores predisponentes para la aparición de ciertos cánceres, por ejemplo, estamos hablando de cáncer de colon. Sí, que es muy común definitivamente y tiene que ver con el factor de la alimentación. Y está subiendo en nuestro país. Y está aumentando en nuestro país, sí, claro. Esto es completamente cierto, doctor. Ahora, cuando les entregan la información, yo entiendo que ustedes los especialistas las tienen que leer. El técnico entrega los datos y ustedes descifran, ustedes interpretan esa información. A nosotros nos interesa como pacientes que nos digas esto es directo, lo que ya venía platicando. Pero físicamente, para que nos demos una idea, ¿qué es lo que reciben ustedes? ¿Son números, letras, ecuaciones? Bueno, ¿qué reciben? Recibimos una cantidad de información increíble que cuando yo la trato de bajar en mi computadora casera, ese tipo de información es tanta que la vez que la bajé, lo he hecho una vez nada más, es aproximadamente 1 hora 50 minutos o 2 horas. ¿Para descifrar? Para bajar la información de un paciente a la computadora. Entonces se han creado algoritmos matemáticos en los cuales con la información clínica del paciente se escogen automáticamente cuáles son los que pueden tener ciertos genes, alguna variación, y entonces se hace una correlación clínica, genómica, y puede darme este algoritmo un número matemático en el cual puede ser significativo o no. ¿Y el grado de certeza, doctor? El grado de certeza 99, en medicina no existe el 100%. El 100%, pero hablar de un 98, 99%, doctor, es altísimo, es prácticamente altísimo. El 100%. Exactamente. Hace poco entregamos un resultado a un niño de 1 año 6 meses que tiene un riesgo altísimo para diabetes tipo 1. Tiene 1 año 6 meses, no es diabético. Y ya apareció el riesgo. Ya tiene un riesgo. Claro. ¿Y qué es lo importante? Los niños comen dulces. Sí. Pero quizás no sea tan importante el que coma dulces o no, sino cómo va a reaccionar su sistema inmunológico. Más adelante, por supuesto. Y eso es lo que se le explica al familiar. O sea, puede seguir comiendo dulces, lo que tengo que vigilar es el sistema inmunológico, porque la diabetes tipo 1 lo que hace es que mi sistema de defensa va a crear anticuerpos contra las células que producen insulina. Entonces, mi preocupación no va a ser el páncreas ni los islotes de Langerhans que producen insulina, sino cómo puedo modular que ese sistema inmunológico no produzca anticuerpos en contra de estas células. Doctor, una última pregunta. Nos están aquí cuestionando en las redes sociales qué tan accesible es este estudio. Cada vez es mucho más accesible. Puedo decirle que hace aproximadamente 8 años el estudio costaba alrededor de $1,500 por persona. Hoy en día andamos sobre los $500, $600. Sí, ya se redujo de manera importante. Si seguimos haciendo más, se va a reducir todavía más. Pero voy a lo mismo, lo que siempre decimos aquí en el programa, doctor. No es un gasto, es una inversión en salud. A largo plazo. Todo nos conviene. Luego nos gastamos esa cantidad en bobadas. Exacto. Porque no lo gastamos, más bien porque no lo invertimos en nuestra salud y prevenimos una serie de enfermedades. Porque además el paciente sale con una serie de recomendaciones. Así es. Para que pueda evitar o sea, el riesgo está ahí, pero ¿cómo puedo evitar que realmente aparezca y que ese paciente se enferme? Así es. Entonces es medicina preventiva. Es mucho más barato prevenir
que curar. Así es. Doctor, yo le agradezco que haya destinado estos pocos minutos de su tiempo valioso para venir a platicar con la gente aquí en Código Salud. ¿Algún correo electrónico, maneja redes sociales, doctor? Lo invito a que lo comparta con la audiencia. Con todo gusto. Pueden entrar en Instagram a Helix, con H, _MW, o bien mi Twitter es @disilvio, L, con L al final, y el teléfono, pues en la clínica que estamos haciendo los estudios de medicina genómica, que es la clínica Helix, que está en Santa Fe. En Santa Fe. Con todo gusto, sí. Ahí los pueden buscar a ustedes precisamente para mayor información o que vayan directamente ya para practicarse el estudio. Claro. Muy bien. Todo gusto. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en Código Salud. Que tenga un excelente día. No se levante. Buen día. Muchísimas gracias. Ahí lo tienes. La importancia de los estudios genéticos, sobre todo para medicina preventiva.